Buenas tardes, yo soy el Padre Manuel Giraldo de la parroquia de San Judas Tadeo en el Santuario. Hoy quiero hablarles un poquito de la persona de Pedro, el apóstol que acompañó a Jesús durante su vida y que después fue constituido como la piedra angular de la Iglesia, la comunidad de los creyentes que Jesús fundara y que después el Espíritu Santo iniciara con todo el entusiasmo el domingo de Pentecostés. ¿Quién es Pedro? Todos en el Evangelio hemos escuchado todo lo que significa Pedro. Es un hombre, nacido en Betsaida y luego en Cafarnaún. Era un hombre impulsivo, un hombre fuerte, un hombre primario, que tuvo la dicha de ser llamado por Jesús. Había participado en el grupo de los que seguían a Juan el Bautista con su hermano Andrés y con los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, que formaban parte de aquel grupo de Juan el Bautista. Andrés un día se encontró con Jesús y quedó tan sorprendido con la persona de Jesús que fue donde su hermano Pedro y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Y se fue con él donde Jesús. Y entonces ahí empezó la vida de estos discípulos a quienes Jesús llamó. Un día estaban pescando allá en el lago de Tiberíades. Acababan de venir de una noche de trajín. Los cuatro habían estado toda la noche pescando y no habían cogido nada. Pedro estaba remendando las redes y llegó Jesús con una multitud grande de gente y le pidió prestada la barca para que la aglomeración de la gente no lo apretujara y lo dejara hablar tranquilamente. Pedro le prestó la barca, la separó un poquito de la playa y desde la barca Jesús empezó a enseñarle a la gente. Y después Jesús llama a Pedro y le dice: mira, échate mar adentro, vamos a pescar. Y Pedro le dice: Señor, pero si hemos estado pescando toda la noche y no hemos cogido nada. Ya si usted quiere, pues ¿qué vamos a hacer? Hágale, vamos. Y Pedro con Jesús empezaron a tirar las redes al agua. Y las redes se llenaron de peces de tal manera que Pedro se quedó aterrado y cayó de rodillas y le dijo: Señor, apártate de mí, yo soy un hombre pecador. Estaba sorprendido con aquello, toda una noche pescando y ni un solo pescado. Y ahora a la madrugada, cuando no se suele coger ningún pescado, ahora toda esta pesca tan maravillosa. Y Jesús lo levanta y le dice: tranquilo Pedro, desde hoy vas a ser pescador de hombres. Y entonces Pedro empieza a seguir a Jesús, abandona todo, deja las barcas, deja las redes, deja a su padre, a su familia, todo, y se va con Jesús, nada más que para escucharlo, para acompañarlo, para estar con él. Él los llamaba para que estuvieran con él y para que formaran la escuela de Jesús, el discipulado de Jesús. Y este Pedro, con todo espontáneo, todo libre en su hablar, se fue con Jesús y un día les dijo Jesús:
oye, ¿qué han oído hablar por ahí de mí? ¿Qué dice la gente? Y empezaron a hablar lo que decía la gente. Unos que Juan el Bautista, otros que Jeremías, otros que Elías, que un profeta había resucitado, que, bueno, pensaban que Jesús no era el Mesías, sino simplemente uno de los muchos profetas del Antiguo Testamento que había vuelto a la vida. Bueno, pero eso no le importaba tanto a Jesús. Lo que más le interesaba era que sus discípulos supieran quién era Él. Por eso les pregunta, ¿y ustedes qué? ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Y entonces Pedro siempre metía las patas, era el que primero hablaba y el que siempre representaba a esa comunidad de discípulos. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Cómo? Jesús se quedó asustado, ¿cómo así? En boca de Pedro esas palabras tan sabias. Y le dice Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso que has dicho no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Eso ha sido una revelación de Dios a través de tu lengua. Por eso que yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no se levantarán contra ella. Y a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates sobre la tierra quedará desatado en el cielo. Pero ¿cómo? Jesús acaba de entregar las llaves. Ustedes ya saben lo que significa entregar las llaves. ¿A quién se le entregan las llaves? Se le entregan las llaves a una persona de confianza. No se le entregan las llaves a cualquiera. Se le entregan las llaves a una persona que es responsable, que sabemos no las va a utilizar mal, que sabemos nos va a responder por lo que hay en la casa. Jesús le entrega las llaves del reino de los cielos, nada menos que a Pedro, para que él deje entrar y deje salir a quien le parezca. Por eso a quienes les perdonaren los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis le quedan retenidos. Perdonar y entrar en el reino, dos cosas bien importantes. Perdonar los pecados para poder entrar en el reino. Y tú tienes las llaves. Ya le había dicho, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y entonces Pedro desde aquel momento pues empieza a ser el jefe. Sí, el más importante, el primero de todos, porque Jesús lo ha constituido jefe de aquel grupo de discípulos. Pero entonces Jesús empieza a decirles, miren, ahora vamos a subir a Jerusalén. Y allí el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, en manos de los judíos, que lo van a justiciar, que lo van a azotar, que lo van a coronar de espinas, que lo van a escupir, que lo van a crucificar y va a morir. Pero estén tranquilos que al tercer día este Hijo de Hombre va a resucitar. Y entonces Pedro también ahí metió las patas. Señor, ¿cómo se te ocurre subir a Jerusalén para que te hagan todo eso? Ni riesgos, eso no lo puedes ni pensar siquiera. A Jerusalén no puedes subir, ni eso no puede ser. ¿Cómo va a ir a Jerusalén? Y aquel que en un momento antes había dicho, bienaventurado eres porque eso que has dicho ha sido una inspiración del Espíritu Santo y del Padre que está en los cielos, ahora le dice, apártate de mí, Satanás, porque eso que dices tampoco es obra tuya,
Pero con eso estás demostrando que no piensas como Dios, sino como los hombres. Eso que has dicho es obra de Satanás. Apártate de mí, Satanás. De tal manera que de la misma manera que Jesús lo felicitaba por sus actitudes, también lo rechazaba por sus metidas de patas. Pedro era un hombre extraordinario, excelente. Estaba dispuesto a todo. Había entrado en la compañía de Jesús y estaba tan convencido de su misión que ahora nadie ni nada lo podía separar del Maestro. Fue entonces cuando allá en el monte Tabor, Jesús los había invitado a un paseíto, un paseo a la montaña, y se los llevó a los 3 amigos. Ya hemos dicho en otros programas que Jesús tenía 72 discípulos, que de esos 72 discípulos había 12 que eran apóstoles, y de esos 12, 3 de esos 12 eran sus amigos íntimos, Pedro, Santiago y Juan. Tan amigos eran que la mamá de Santiago y Juan un día fueron donde Jesús para pedirle que les permitiera a sus hijos estar muy cerca de él en el reino. Ese reino que ellos pensaban era algo muy extraordinario, pero era algo terrenal. Ellos soñaban con palacios, ellos soñaban con ejércitos, ellos soñaban con sirvientes, ellos soñaban con cosas maravillosas aquí en la tierra, porque este Jesús había sido anunciado por los profetas como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Pedro se fue con ellos para la montaña, y allí Jesús se transfiguró de una manera maravillosa. Y Pedro, lleno de entusiasmo, le dice: Señor, quedémonos aquí, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Se habían aparecido allí con Jesús Elías y Moisés. Pero eso fue como un momento pasajero, una luz resplandeciente, un color transparente, maravilloso, los vestidos de Jesús. Y Pedro, lleno de entusiasmo: Señor, quedémonos aquí. Siempre es el hombre que interviene, que contesta, que dice, que habla, que lleva la batuta en todo. Pero Jesús de pronto hace que pase todo eso y los toma de la mano y los levanta y vuelven otra vez a la rutina de cada día. Y este Pedro, llegada la hora final, acompaña a Jesús. Bueno, ya antes de esa hora final, recordemos que Pedro había ido con Jesús y con los 11 a participar en la cena pascual. Y Jesús empieza a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Quién es el que le lava los pies a quién? Es el esclavo el que le lava los pies a sus señores. Ahora es Jesús el que se pone a lavarle los pies a los discípulos, y por eso Pedro rechaza inmediatamente cuando Jesús llega donde él y dice: jamás me lavarás tú los pies a mí. ¿Cómo se le ocurre, Señor? ¿Tú lavarme los pies a mí? Nunca. Y Jesús le tiene que decir: Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Ah, no, si de eso se trata, entonces también las manos y la cabeza. Qué personalidad la de Pedro. Qué entusiasmo el de Pedro. Si se trata de la amistad, no, yo por la amistad con Jesús lo doy todo. Ah, no, si eso es así, hágale. Ese era Pedro.
Después los acompaña al huerto de los olivos y se pone en oración y Pedro está al pie de Jesús. Pedro, Santiago y Juan lo acompañan hasta el último momento allá en el huerto de los olivos. Y Pedro, Santiago y Juan, a pesar del momento trascendente que ellos no conocían, se quedan dormidos mientras Jesús ora al Padre. Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y llegan los soldados y llega Judas Iscariote para entregar a Jesús, y Pedro inmediatamente, primario, saca la espada y lo primero que encuentra se lo lleva por delante. Un siervo del pontífice le corta una oreja y Jesús tiene que decirle: Pedro, un momentico, guarda la espada en su vaina, que el que a espada mata, a espada morirá. Y Pedro guarda su espada y Jesús devuelve la orejita a su lugar, sana a aquel siervo del pontífice que ha sido herido y empieza la pasión. Y aquella noche se llevan a Jesús y los discípulos tienen que esconderse porque también a ellos los van a coger. Salen corriendo, salen huyendo, se esconden en cualquier parte. Y Pedro se queda escondido por allá con los sirvientes del palacio, camuflado por ahí. Cuando se le encuentra una sirvienta y le dice: oiga, usted no es de los discípulos de ese hombre. Y Pedro, que estaba muerto de miedo porque había visto cómo los soldados habían cogido a Jesús a empellones: no, yo no conozco a ese señor, ¿cómo así? Después se lo encuentra otra sirvienta y le dice lo mismo: y usted es de esos seguidores del Nazareno. No, ¿cómo se le ocurre? No, yo no soy. 3 veces Pedro niega a su maestro, a aquel por quien estaba dispuesto a dar toda su vida, aquel a quien amaba entrañablemente y por quien había dejado todo. Lo niega. Lo que es el miedo, lo que es el terror cuando se apodera de uno. Negar a su maestro, negar a su mejor amigo, decir que no lo conoce. Después salió huyendo a llorar amargamente esa negación. Ese es Pedro. Ese es Pedro constituido piedra, base, fundamento de la iglesia. Y a partir de Pedro, entonces la iglesia empieza a funcionar. Recordemos que Pedro va a ser también después el que, como respuesta a ese arrepentimiento tan grande que había tenido por la negación de su maestro, también el domingo de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cae sobre los apóstoles, Pedro se sube a una tarima y les echa un sermón de aquellos grandiosos, tan convencedor, que aquel mismo día más de 5.000 judíos se hacen bautizar. Más de 5.000, ustedes saben lo que son 5.000 judíos en un solo día, sencillamente porque han escuchado una perorata de Pedro que les dice: miren, es que ustedes han matado al Mesías, miren, es que ustedes son los asesinos de un hombre a quien yo conocí y que era el Mesías. Tan es el Mesías que ha resucitado. Ustedes son los que lo han matado, pero estén tranquilos,
Ya Él volvió a la vida, ya Él está otra vez con nosotros. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo estaba con Él. Porque yo, después de que Él resucitó, yo lo he visto, yo he estado con Él, yo he hablado con Él, y Él está de nuevo con nosotros. Y entonces, con ese convencimiento con que Pedro habla, hace que todas aquellas multitudes que están en la plaza de San Pedro celebrando la Pascua y que han visto el escándalo del Espíritu Santo, porque aquello fue un acontecimiento grandioso, se convierten, y 5.000 personas ese mismo día se hacen bautizar. Esa es la historia de este hombre tan extraordinario, de este Pedro, piedra, a quien Jesús le cambiara el nombre de Simón por Pedro, para decirle: usted va a ser la base de esa iglesia, contra nadie, que nadie podrá en contra de ella, que nadie la podrá derribar, porque va a ser tan fuerte, tan fundamental, que va a tener como base a Pedro, una piedra angular sobre la cual yo voy a construir esa iglesia, que yo voy a proteger, que yo voy a hacer mía y de la cual yo seré la cabeza para que perdure para siempre. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Al fundar la iglesia, el día de Pentecostés, decíamos que Pedro se constituye en el líder. Él es aquel que lleva la batuta, él es aquel que dirige, él es aquel que está siempre proponiendo, él es aquel que está enviando. Y entonces recordemos que en esos primeros días invita a los discípulos, no solamente a los apóstoles, sino a los que habían sido discípulos de Jesús, a una gran reunión. Y les dice: muchachos, tenemos que reemplazar a Judas. Jesús había nombrado 12 para que lo siguiéramos, para que estuviéramos con Él, y Judas nos traicionó a su maestro. Ahora reunámonos y miramos a ver a quién escogemos, iluminados por el Espíritu Santo, para que reemplace a Judas en el puesto que éste ha abandonado. Y entonces se reúnen y nombran a Matías. Recordemos que el reemplazo de Judas fue Matías, San Matías, un apóstol maravilloso que con los otros 11 emprendieron el camino de la evangelización. Y después de esto se dispersaron y fueron por todas partes, a todos los rincones de la tierra, llevando ese mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? No era nada extraordinario. Para la evangelización no se llamaron técnicos, no se llamaron científicos, no se llamaron gente experta. Se llamaron estos que habían estado con Jesús. Y la condición que puso Pedro para el nombramiento de San Matías fue que sea uno de los que han estado con él, que sea uno de los que escucharon toda la evangelización, que sea uno que haya experimentado, visto y oído todo lo que Jesús hizo cuando estuvo con nosotros. Y por eso eligen a Matías, que era uno de los discípulos que había acompañado siempre a Jesús. Entonces empieza la evangelización por todos los rincones del mundo conocido en aquel entonces. Y empiezan también la persecución de los grandes emperadores, que no querían de ninguna manera que apareciera aquel que habían anunciado los profetas,
que apareciera un rey de los judíos, que apareciera alguien que iba a destronar a Herodes de su lugar, o que apareciera alguien que pudiera cambiar las cosas como las que tenía el Imperio Romano en aquel entonces. Entonces empezaron los grandes mártires a derramar su sangre por la obra de Jesús. Empezaron con Santiago. El apóstol Santiago fue sacrificado, y todos los apóstoles y todos los discípulos empezaron a regarse por todas partes, huyendo, porque la cosa era muy seria. Recordemos que Pablo era uno de los perseguidores de los apóstoles. Cuando mataron a Santiago, entonces se dispersaron, y después, un poco más adelante, después de la conversión de Pablo, cuando Pablo empezó a comunicarles que él había recibido también la misión de Jesucristo, de empezar a evangelizar a los gentiles, porque la salvación a partir de ese momento no era un privilegio solamente de los judíos, sino para todos los hombres de buena voluntad, y que la salvación debía ser para todos. Él había sido nombrado por Jesús para que fuera a evangelizar a los gentiles. Y para que esto quedara muy claro, entonces reunieron el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Se reunieron los apóstoles y allí determinaron que todos los que quisieran aceptar a Jesús de Nazaret como a su Señor, que todos los que quisieran llamarse cristianos empezaran a vivir esa experiencia del Evangelio, y entonces obtendrían la salvación. No importaba si eran judíos o si eran gentiles. ¿Qué era un gentil? Todo aquel que no pertenecía al pueblo judío se llamaba gentil, es decir, de otro lugar, de otras naciones, de otros imperios, pero todos tenían la oportunidad. Y como ya todo el mundo tenía la oportunidad, entonces tenían la facilidad de ir a todas partes a comunicar ese mensaje de la salvación. Bueno, y debemos recordar que la obra de los apóstoles no fue obra de ellos, fue la obra del Espíritu Santo, y fue también la obra de Jesús, porque ellos no iban solos, iban en el nombre de Jesús. Ellos iban inspirados por el Espíritu Santo. Ellos iban confiados en que la obra de la evangelización no era una obra de hombres, era una obra de Dios, y Dios la realizaría a toda costa. Pedro, recordemos que una vez fue encarcelado. Después de la muerte de Santiago, Pedro fue encarcelado y metido en la cárcel con 3 cordones de seguridad, 3 grupos de ejércitos que lo vigilaban día y noche, amarrado con cadenas de pies y manos en un cepo. Y de ese cepo lo sacó el Espíritu Santo a medianoche, soltando las cadenas y haciendo que todos los guardias se quedaran dormidos, y nadie se dio cuenta de la salida de Pedro. Por el contrario, los guardias mismos inconscientemente les abrieron la puerta, de tal manera que cuando se despertaron, el preso ya no estaba ahí, y todos se quedaron aterrados y no tuvieron nada que hacer, porque cuando se dieron cuenta ya había desaparecido. A pesar de los 3 cordones de seguridad que le habían colocado, a pesar de toda la seguridad con que los habían amarrado, Pedro se había salido de la cárcel. Era la obra de Dios, era la obra del Espíritu de Dios, y por eso emprendieron esa tarea, y esa tarea ha llegado, gracias a Dios, hasta nosotros,
que hemos conocido la historia de Jesús, la vida de Jesús, y hemos experimentado ese proceso de salvación que hasta nosotros ha llegado. Bueno, pues finalmente una invitación para que oremos por nuestro Pedro, es decir, por nuestro Papa, por aquel que sigue representando a Dios en la tierra, en la persona de aquel Pedro que fue llamado un día y que se constituyó en esa piedra angular. El Papa Francisco es hoy el que lo ha sucedido, y con él todos los obispos y los sacerdotes que a través de todo este mundo moderno seguimos todavía con la misma tarea que nos encomendó Jesús: llevar a todos los pueblos el mensaje de la salvación, comunicar el mensaje del reino. Vayan por todas partes, anuncien el Evangelio de la salvación, proclamen que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes, inviten a la conversión y vayan en pobreza. No lleven nada para el camino, no se preocupen de las cosas materiales, que el obrero merece su salario. Vayan y reciban lo que les den y sencillamente vivan como verdaderamente debemos vivir, desprendidos de todo y de todos. Eso es lo que tenemos que hacer. A eso hemos sido llamados y por eso todavía seguimos con el mismo entusiasmo, con el mismo fervor de Pedro, esta obra evangelizadora que sigue siendo todavía necesaria en el mundo, porque no a todos ha llegado esa evangelización. Porque aún aquí mismo en el santuario hay muchas personas que todavía no conocen el Evangelio. Porque aquí mismo en el santuario hay mucha gente que todavía no conoce a Jesús, que no ha experimentado la presencia y la persona de Jesús como ese Dios de amor que llena nuestra vida, que llena nuestro ser, que nos hace palpitar de amor, porque sabemos que Él ha dado su vida por nosotros y nos sigue llamando a la salvación. Nosotros seguimos todavía invitando a la gente para que participe en la obra de la salvación, para que se acerque a los sacramentos, para que se acerque a la oración, para que sienta la presencia de Dios y para que con esa seguridad y ese entusiasmo y ese amor por la obra de la salvación que Dios nos ha proporcionado, vivamos felices, nos realicemos aquí en la tierra y esperemos con ansiedad esa patria eterna que Él nos ha prometido. Por eso digámosle a Jesús que también nosotros sintamos el fervor de Pedro, que también nosotros sintamos la alegría y el entusiasmo de poder comunicar este mensaje y de poder seguir anunciando que Jesucristo está vivo, que Jesucristo ha resucitado y que también nosotros tenemos esperanza de resurrección y de vida eterna.